No, vamos a debatir esto. El miedo es real, porque el miedo ocurre en tu cabeza. Sí. Y es una cuestión cognitiva en tanto tú te haces un pensamiento muy íntimo, muy personal, que a veces la mayoría nunca lo comenta con nadie. De que uno toma decisiones de formarse continuamente. Toma cierta certificación, cierta capacitación, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente para uno mismo sentirse como que ya estoy preparado. Yo estoy inseguro, yo no sé, poniendo el ejemplo, yo no sé si lo que yo aprendí realmente funciona, porque no lo he probado. Bienvenidos a Campo Abierto, tu podcast de desarrollo profesional. En este día estoy muy contento de poder traerles este primer episodio de la segunda temporada, aunque en la primera temporada solamente haya sido compuesta por 2 episodios, pero estoy muy contento porque este es un formato diferente. Ya ustedes saben lo que habían consumido este podcast. Estaba en Spotify, estaba en YouTube, pero solamente en versión de audio. Hoy decidimos innovar y traer algo nuevo. Y qué oportuno es poder contar con la presencia de un experto en psicología, profesor Víctor Álvarez, con más de 30 años de experiencia como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con la presencia de Jesús Tolentino, también formado en el área de psicología, pero él tiene una parte interesante. Él era un empleado y ahora es un emprendedor. Profesor, bienvenido. Mucho gusto, es un placer tenerlo aquí presente en Campo Abierto. Bueno, Campo Abierto es un nombre que genera como mucha expectativa, porque en Campo Abierto cabe todo, sobre todo la posibilidad de desarrollarse y hacer cosas. Para nosotros siempre es importante que nos permitan de alguna manera llegar al público, porque como profesores que somos, básicamente formar es nuestro deber. Gracias por invitarme y vamos a ver hoy cómo podemos desglosar este tema, que es como un tema, es como un poquito, es poco popular, Sí. pero que incide en muchas personas y en muchas formas, las personas lo viven de forma diferente. Sí, es correcto, profesor. Y yo quiero empezar primero conociendo qué es el síndrome del impostor. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de algo que está pasando en la cabeza de alguien Sí. y que está afectando la salud mental de alguien en este caso. Es una entidad que fue detectada joven, porque es una entidad que se detectó cerca de 1978, es joven. No es una entidad que se trabaje mucho en clínica, por ejemplo, porque la gente, aunque la viva, tiene que llegar a un extremo para demandar ayuda. Básicamente se refiere, y así lo refleja la literatura, al hecho de que algunas personas no reconocen que lo que han logrado en el mundo, que lo que han logrado en términos laboral, en términos el éxito que han alcanzado, como se define el éxito en nuestra sociedad, lo que son, lo que aportan, lo que la gente cree que ellos son en realidad, en términos profesional, por ejemplo, en términos personal, no se lo merecen. Y no se lo merecen sobre la base de que entienden y han desarrollado un pensamiento en ese sentido, de que o fue por suerte, o fue por chepa, como decimos los dominicanos, Sí. o le corresponde a otra persona en su entorno el éxito que ellos han logrado. Sí. Entonces, de esa forma, viven en un estado constante de miedo, el miedo sobre todo a que se le descubra, a que alguien le diga, tú no eres, y eso no es realmente, tú no tienes esa competencia, tú no te mereces donde está, tú no te mereces el puesto, tú no te mereces el éxito que te estamos achacando. Que es un miedo, es como un espejismo, o sea, no es real. Bueno, el miedo es real. Me refiero al hecho. El miedo, Porque puede ser que esté preparado, pero... No, pues no, vamos a debatir esto. El miedo es real, porque el miedo ocurre en tu cabeza. Sí. Y es una cuestión cognitiva en tanto tú te haces un pensamiento muy íntimo, muy personal, que a veces la mayoría nunca lo comenta con nadie. Con nadie. Este síndrome, dice la literatura, eh, afecta al 70% de la población. Probablemente todos los que estamos aquí en cámara y detrás, aquí trabajando en los estudios, y la gente que no va a ver, va a sentirse identificado de que alguna vez dudó de su capacidad, de que alguna vez creyó no merecerse lo que estaba recibiendo, de alguna vez creyó que pudo ser la suerte, que la responsable de lo que tenía, y que alguien le podía estar criticando o aduciendo de que real efectivamente no se lo merece. Pero eso nada más ocurre en la cabeza de la persona.
Por lo tanto, las limitaciones que se derivan de esto son personales. A veces tú vives con esto y nadie lo sabe porque no lo comentas. De manera que cuando la gente viene a darse cuenta, o es porque ya tú has psicomatizado este nivel de pensamiento. ¿Y cuál es el comportamiento que lleva? O sea, yo entiendo que es algo que uno ya lucha por dentro, una lucha interna, digamos. Pero entiendo que se debe manifestar físicamente, lenguaje corporal, toma de decisiones, forma de hablar. Por supuesto. Miren, todas las enfermedades o los trastornos mentales van evidenciando actitudes, Sí, ya sea en tu aspecto corporal, ya sea en la propia cognición y tu forma de interactuar con lo demás. Por ejemplo, el que tiene miedo a que lo descubran comienza a aislarse. Tú te aíslas, tú vives en un estado de angustia permanente, sí. de desasosiego, tú buscas la soledad y en una reunión tiene miedo a opinar porque cree que tu opinión no puede ser importante o porque alguien puede decirte de dónde sacaste eso. O sea, ese miedo te paraliza. Y en cuanto siente miedo, siente angustia, siente ansiedad, va a ir caminando a un evento más grave que podría ser el estrés. El Y estrés. cuando estamos en el estrés, ya sí tenemos graves problemas, porque estos problemas pueden manifestarse no solamente en tu desempeño, en la calidad de lo que tú haces, en tu relación con tus familiares, en el trabajo, sino que pueden ir generando otras circunstancias que pueden deteriorando tu propia salud. No Sí. solamente mental, sino también tu salud biológica. ¿Y Sí. hasta qué punto, profesor, se puede relacionar el síndrome con autoestima baja? Sí, mira, esta cuestión recuerden que esto es nuevo y no tiene muchos estudios, por las razones que le apunté. La razón que se aduce de esto es muy difusa porque le explicaba al compañero antes de entrar a la cabina que los libros te hablan de un síndrome, pero que cada persona vive ese síndrome de forma diferente. Entonces se han encontrado raíces como por ejemplo una familia donde al individuo no se le reconoce. Una familia donde te dicen tú no puedes, tú no sirves para nada. Una familia donde la madre te hace las tareas, por ejemplo, te hace todo, te apoya y tú te presenta en el cuadro de honor del colegio cuando tú sabes que esa maqueta la hizo mamá. O Y sea que mamá lo sabe, ¿no? Lo sabe. se Que podría fue. decir que vive la Sí, sí, infancia la y madre que le hace, y los padres también, que le hacen la tarea a los hijos para sí, verlo triunfar en la escuela, te va creando una baja autoestima. sí. ¿Y qué es la baja autoestima? O percibirse a sí mismo como que usted no tiene el potencial que realmente tiene. Y eso te paraliza. Y quiero recalcar que te paraliza porque cuando el miedo te paraliza, tú no te atreves a nada. Es como, te paraliza, pero de adentro hacia afuera, porque yo he visto, bueno, me ha pasado también, de que uno toma decisiones de formarse continuamente. Toma cierta certificación, cierta capacitación, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente para uno mismo sentirse como que ya estoy preparado para postularme a cierto puesto laboral o para emprender en cierta área. Sí, Bueno, así. y eso que plantea Luis, porque ya vamos entrando, digamos, a las causas Sí. del síndrome, baja autoestima, falta de reconocimiento. Pero hay una situación actualmente en la que nosotros estamos muy expuestos a información y muchas veces esa información es contradictoria, principalmente en disciplinas donde no hay regulación Sí. o tú, y lo pongo en perspectiva en el área donde actualmente me estoy desarrollando, que es en el área del fitness y la nutrición. Hay modelos de planes nutricionales que son completamente contradictorios, que si yo consumo carbohidratos, que si las grasas son buenas, que si el colesterol. Y ese bombardeo de información es el que tiende a confundir a quien está, digamos, buscando la forma de desarrollarse en esos campos. En psicología hay perspectivas, pero dentro de cada perspectiva hay modelos de terapia. Entonces, dentro de esas causas, ¿qué tanto ese bombardeo de información al que estamos expuestos, qué tanto influye? Y retomando la pregunta que hacía Luis, de confundirnos y decirnos, no, yo no soy capaz todavía de desarrollarme en esa área. Mira, comentaba con Luis al inicio que nosotros nos formamos, pero que la formación, cuando es de baja calidad, cuando la formación no tiene los talleres necesarios, cuando no salimos, por ejemplo, del taller a vivir al otro día en la misma realidad, porque nos formamos en el taller dentro de la realidad.
Sí. tenemos dudas. Todos hemos pasado por eso. Yo creo que toda la persona que tú conozcas alguna vez dudó de su potencial, porque aprendió ya sea por causa autodidacta o sabe que aprendió mal. Por eso decía Luis que nosotros muchos seguimos estudiando, porque hay cuestiones que se van a montar en las personalidades. Por ejemplo, este síndrome nosotros podemos vivirlo de forma diferente, pero si uno de nosotros es obsesivo compulsivo, si uno de nosotros es perfeccionista, si uno de nosotros se cree un superhombre, por ejemplo, en el gimnasio hay una competencia interesante en verte como un superhombre, Sí. porque tú estás cultivando, moldeando, definiendo todo tu potencial biológico para exhibirlo, porque no tiene otra forma que no sea para exhibirlo. Entonces, allí hay otra persona con mucho más competencia que tú. Y tú vives Tú comparándote vives constantemente. por eso los espejos y la Sí. cuestión que tienes en los gimnasios, tú vives Sí. comparándote. Y no es que la competencia sana no sea buena, pero puede que otra persona alcance los objetivos más temprano Sí. y que tú no lo puedas alcanzar. Entonces, tú empiezas a creer que es que tú no vales, que es que tú no puedes, que es que tú no sirves para eso. ¿Ve? Por eso es necesario que nuestra formación sea lo más práctica posible, para que no te dejen en la calle el aprender. A veces decimos, te vamos a dar esto, ves a aprenderlo solo, pero en ese camino está tu personalidad, las oportunidades, el contexto, el entorno en el que tú te desarrollas y lo que quieran hacer los demás. Una frase puede destruir a cualquier persona. Sí. Una sola frase Sí. puede destruir a cualquier persona, porque lo limita, porque lo paraliza. Y si esa personalidad trae una enseñanza familiar de aumentar y reforzar más la derrota que los éxitos, pues entonces encuentra un campo fértil para que tú cognitivamente comiences a pensar que realmente tú no sirves para nada. Lo primero que le dicen es, yo te dije que tú ibas a fracasar. Sí. Yo sabía que tú no dabas para eso. Yo te lo dije. Y el síndrome del impostor se podría manifestar en diferentes áreas de la vida de una persona. Laboral, amor, finanzas. Pues claro, porque el hecho de que tú no seas competente, pero te voy a decir una cosa, hay más dudas en esta vida. Qué certeza. Qué certezas. No, yo le voy a decir esto. Hay más duda en esta vida que el hecho de comenzar una relación donde tú puedes creer que tú primero tienes que lidiar con los recuerdos que esa persona tenga y que tú creas que tú no puedes ser competente. En las relaciones amorosas tú tienes que competir no solamente con la biología del otro, con su potencial, con sus circunstancias, sino con sus recuerdos. Sí. Y te vas a comparar el otro. Entonces, vivimos en el amor, vivimos en el trabajo. Una vez a mí me ascendieron a un puesto que cuando yo me senté y todo el mundo se fue, yo dije, ¿y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque fue un puesto político. Sí. O sea, yo no tenía en ese momento la formación para el puesto, pero la política me llevó a él. Y yo viví ese momento ya en la soledad. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Usted sabe que hace mucho yo conocí a una persona de trabajo, éramos compañeros de trabajo, y dentro de sus funciones era una persona muy insegura. Para tomar una decisión siempre tenía que tomar una consulta o preguntaba muy frecuentemente, hacía la misma pregunta. Esto Sí. está bien, funciona así. Sí, mira, por ejemplo, allá en autorizaciones, nosotros fuimos compañeros de trabajo en un área donde se trabajaba con medicina, pero ninguno éramos médicos en ese momento. Sí. Y ahora funciona así también. Sin embargo, con la práctica ya uno conocía los procedimientos médicos. Pero esa persona en particular tenía muchas dudas. Sin embargo, en otras áreas de su vida, esa persona tenía la característica de liderazgo que presentaba, eran muy altas, que incluso dirigía grandes equipos de personas. Y yo me preguntaba, ¿cómo una persona no muestra en un escenario completamente diferente esos dotes de liderazgo que en un escenario solamente hacía cruzar una puerta y era una persona completamente diferente? Bueno, a menudo pasa que nosotros nos desenvolvemos en diferentes áreas. Como te dije, en nuestra cultura, en nuestra sociedad dominicana, vivimos eso mucho, que por alguna razón nos vemos en circunstancias diferentes. Por ejemplo, el mismo hecho de que a ti te convoquen a tratar un tema
tú te cuestionas de si tú lo manejas. Pero también tú te sientes más cómodo. Por ejemplo, veamos aquí este escenario. Este escenario de estarnos confrontando con un público que va a cuestionar lo que estamos diciendo, no es el mismo escenario de yo dar clase. En el escenario de yo dar clase, yo me siento que controlo todo, porque yo soy el profesor. Sí. Entonces, no soy más cómodo. En su zona de confort. Una persona puede estar tranquilo mientras ayuda a otro a entrenar, pero no ser capaz luego de hacer eso mismo cuando él está haciendo los ejercicios. Entonces, son circunstancias y son contextos. Por eso, una de las soluciones que tiene este problema es que este problema tiene que comenzar a cambiar dentro del individuo. No es porque te lo pidan, no es porque te aconsejen, es porque tú comiences un estado de autorreflexión y comiences a salvar las lagunas que tienes en ti. Por ejemplo, ¿qué nos puede dar confianza a nosotros? El hecho de que aumentemos nuestro conocimiento. Sí. Porque ciertamente en la forma en que tú, por ejemplo, ustedes van a estar aquí trabajando en cámara, pues hay muchos trucos que tienen que conocer para que aumente su desenvolvimiento, su confianza. Sí. Probablemente tendrán que tomar cursos de oratoria, probablemente tendrán que tomar el cuidado en cuanto a la forma de decir las cosas y qué decir. O sea, son cosas que en la medida en que se van aprendiendo te van dando la soltura necesaria y tú vas tomando tu autoconfianza. Pero si en principio tú siempre lo dejas como que ya yo me sé eso, todo el tiempo, Ya terminé. todo el tiempo va a encontrar aquí algo que te reprima. Porque tú dices, de ahí en adelante yo no quisiera en cámara decir esta cosa porque yo no estoy seguro Sí. de lo No que sé si- estoy- no hay de- de seguridad. de lo que estoy diciendo. Entonces, podemos ser tímidos en una faceta y abiertos en otra faceta. Como los niños, un niño cuando hay visitas, él canta bien, pero cuando hay visitas no quiere cantar. No. No. Pero cuando se va a la visita, Ni habla, ni habla. comienza a cantar. Él canta y tiene las facultades. Lo que sucede es que el contexto también lo limita. Por Sí. eso es muy importante que la cognición, o sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestros padres, nos la vayan formando adecuadamente para decirnos todo lo que podemos ser posible o todo lo que podemos enfrentar, pero también para manejar los obstáculos, el fracaso, Sí. las veces que nos caemos y también aprender a arriesgarnos. Profesor, y hablando a propósito de los padres, usted sabe que nuestros padres nos gradúan a nosotros antes de nacer. O sea, ya la mujer tiene 8 meses de embarazo, van a ser bebé y ya el muchacho está graduado. Ese va a ser médico, ese va a ser doctor, va a ser abogado. ¿Qué pasa con esas personas que han estudiado una carrera, se han graduado? Porque ha sido una imposición, tal vez, familiar, o porque la familia tiene un linaje de medicina. Y hoy está desempeñando esa carrera, pero no es lo que le gusta. O sea, y quiere cambiar de carrera. Esa decisión se toma años. O sea, hay personas que toman hasta 5 y 6 años, 10 años tal vez, para tomar la decisión de reorientar su vida hacia la carrera donde se sienten plenos y donde son buenos realmente. Mira, los países en desarrollo como el nuestro, tienen un problema. Y es que la persona no encuentra dónde desarrollar su vocación porque lo que hace es sobrevivir. Sí. Entonces, nosotros no elegimos carrera, la carrera nos elige a nosotros. Andamos evitando el Ciertamente. conflicto. No tiene matemática, me voy por aquí. Así. Tú tienes personas en la escuela de arte que no tienen una sola habilidad artística estudiando diseño de moda. Pero aparte de que no tienen una habilidad, para poner un ejemplo, me excusan los muchachos de arte, no tienen ninguna habilidad artística. Yo tengo gente estudiando arquitectura que no está conectada para nada, ni tiene los recursos económicos para estudiar arquitectura, ni tiene habilidad, solo porque le gustó o porque no recibió ningún tipo de orientación. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros salimos a buscárnosla. Aceptamos el trabajo porque necesitamos arriesgarnos y porque alguien nos dice, eso es fácil, tú lo puedes aprender. Sí. Entonces hay mucho pragmatismo, hay mucha improvisación en la sociedad. Los dominicanos hacemos de todo porque lo sabemos todo. Sí. No hay un dominicano que te diga, Yo no sé. soy un león ese. Por ejemplo, yo me lo sé. a mí me pasó algo, o sea, descubrí algo recientemente. Y es que en mi casa había un lema por parte de mi madre, de mis tías, todo el mundo. Ellos decían, no, que la matemática, yo no soy bueno en matemática. Yo no tolero eso. Son números con letras.
nada. Yo crecí escuchando ese discurso. Y bueno, resulta que yo soy analista de inteligencia de negocio hoy en día y con lo que yo trabajo en matemáticas. O Básicamente. sea, Básicamente, mira, la escuela y los padres, sobre todo los padres, más que la escuela, tenemos la función, o deberíamos ejercitarnos, en descubrir el potencial de nuestros hijos. Y esto se hace exponiendo al niño a múltiples estimulación. Hay que acercarlo a los deportes y ver que él quiere, hay que acercarlo a las áreas lúdicas y ver que él quiera. Y saber que en el camino, todos los niños en principio te dicen que quieren ser bombero, policía por- y camionero. eso es lo primero que ven. Astronauta. Oye, astronauta. Luego, la escuela tiene las herramientas, psicométricas sobre todo, Sí, para ir detectando cuáles áreas de todas las inteligencias que tenemos tú la posees. Para irte entonces, no obligándote, no, sino estimulándote a que elija si te va a formar profesional, que no es obligado que todo el mundo sea profesional, bien con esto, pero si va a ser profesional o va a buscar un oficio, que ese oficio sea acorde con tus potenciales, con tu aptitud, ¿ve? Con tu aptitud, porque es más fácil trabajar en lo que tu mente, tus facilidades psicomotoras Motoras. son sí, mejores. sí, Y tú te encuentras entonces como alegre en lo que estás haciendo y te levantas temprano todos los días alegre a trabajar porque está vocacionalmente bien instalado. Cuando sí, una persona está vocacionalmente bien instalado, trabaja alegre, rinde mucho, le gusta quedar bien, pero sí, sobre todo es creativo. sí. La Innova. creatividad viene Sí, del que está vocacionalmente bien instalado. Entonces, cuando es todo lo contrario, pues están todos los miedos al desempeño. Evidentemente te da ese síndrome porque tú no sabes, tú no entiendes, no te gusta y sí, tampoco quieres aprender. Ve, sí. quieres sobrevivir en el entorno simplemente. Y luego, ¿qué ocurre? Que los que están en tu lado te detectan. Y al detectarte con esta baja autoestima, con este poco deseo de superarte, con este engaño propio, las mismas circunstancias te van aislando. Yo conozco dos casos. Un buen amigo mío viene de la parte de diseño gráfico y recientemente veo que ha emprendido en la parte de educarse como médico, la parte de la medicina, y veo su evolución y la veo muy positiva. Y el segundo caso está presente, que es Jesús Tolentino. Jesús Tolentino lo conocí yo como mi supervisor en un trabajo que teníamos en común y está formado en el área de psicología, pero él ahora se dedica a la parte del fitness y tiene su propio negocio. Entonces, Jesús, yo quisiera que tú nos hables de cómo fue esa transición y qué significó para ti, o sea, el proceso antes y después. De hecho, yo me formé en psicología y al final acabé en psicología industrial, pero a mí me gustaba la psicología social. Y por un tema administrativo ahí en la universidad, pues no pude concluir la carrera de psicología social y como dijo el profesor, había que buscársela. Como siempre. Había que buscársela. Y posteriormente, pues me gradué de psicología industrial y comencé a desarrollarme en esa área. Más, no necesariamente en la profesión. Eh, Entré a una institución que me dio oportunidades y dentro de esas oportunidades, pues yo me desarrollé en el área, digamos, de administración, gestión de personas. Lideraba un área de cerca de 100 colaboradores, un poco más. Y como tenía ciertos conocimientos del área de psicología, aunque no necesariamente en la práctica, pues digamos que pude complementar la gestión, la gestión de un departamento relativamente complejo. Ya posteriormente, siempre a mí me han gustado los deportes y yo decidí, digamos, experimentar o hacerlo de forma de monetizar el pasatiempo, de monetizar lo que me gusta. Y decidí, pues entonces, comenzar a capacitarme en el tema del entrenamiento físico, específicamente el entrenamiento con pesas. Hay diferentes disciplinas y me orienté más por esa parte, más que ya tenía conocimientos previos del área de la salud. Como trabajamos en una institución de salud, Sí, ya venía haciendo conciencia de todas esas debilidades que nosotros tenemos, principalmente de conocimiento de las cosas que hacemos a diario que no nos hacen bien a la salud. Entonces, entendía en ese momento, o entiendo, que es un buen mercado
y y que me gusta. Es decir, es algo que me O entretiene. sea, tú aprovechaste lo que tú tenías. O sea, estamos hablando de eso, de Bucano, la verdad. Te formaste en algo, lo obtuviste, ese conocimiento, trabajaste en otra cosa diferente a lo que te formaste, pero aún así tú aprovechaste tu entorno, aprovechaste el conocimiento que tú estabas adquiriendo en ese momento para complementar lo que tú querías hacer. Lo que quería hacer. Es muy, ahora sí es más común, pero anteriormente era muy difícil tú conocer a una persona que trabajara en un gimnasio y que estuviera orientado a la salud. Como bien decía el profesor, está muy orientado a la estética, Sí. a cómo yo me veo. Pero cuando tú dices, no, espérate, es que los beneficios que el entrenamiento físico, el ejercicio físico le da a la salud, Emocional. están por encima de lo estético. Y aunque es muy común nosotros ver a personas eh, en ciertas edades, entre los 25, 40 años, que están detrás de lo estético, hay un público que lo que busca es salud, que ya sabe que levantarse en la mañana le cuesta más por todo el estrés al que está expuesto, que ni siquiera pueden sentarse en el piso a jugar con sus hijos. Espérate, ya mira, yo me siento en el piso y Las no me puedo, rodillas, y no me le puedo suenan las parar. rodillas, crack, crack. Exactamente. Entonces, ver el entrenamiento físico como los aportes que le da a tu salud, yo pude complementarlo. Y conociendo toda la parte de nutrición que, que también aporta a tu salud o que puede deteriorar tu salud con ciertos hábitos alimenticios que desarrolla la persona, pues entonces fue mucho más fácil, digamos, complementar esas dos disciplinas que son diferentes. ¿Y cómo fue el proceso al principio de tú captar tus clientes? O sea, Mira, ¿qué nivel de seguridad tú sentías? Al tú la, decirle, mira, un plan cuesta tanto. eso es complejo, el tema del costo. Y primero el costo que tú le pones al servicio, cómo tú defines el precio. Sí. Pero más importante aún es tú decir, yo te voy a cobrar. Porque Sí. tú no tomaste una preparación formal. Por ejemplo, yo fui a la universidad y tengo un título de psicología. Yo no tengo un título de profesor de educación física ni de experto en biomecánica o en nutrición. Entonces, es muy cuesta arriba tú decirle a una persona, sin un aval académico, decirle, mira, yo te voy a cobrar por el servicio que te voy a dar. Pero más aún es cuestionable que el mismo cliente te diga, ¿bajo qué criterio tú me vas a cobrar a mí? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu background? Sí, sí. Para yo pagarte un servicio como ese. Entonces, comencé a leer. Hay unos libros muy buenos de inicio que te muestran el panorama de cómo tú desarrollar un plan tanto de ejercicio como de nutrición. Y en ese momento, después de que tú conoces lo básico, pues tienes que adquirir experiencia. Tienes que ver que lo que tú aprendiste realmente funciona. Pero volvemos al tema, ¿en qué momento yo voy a cobrar? Entonces, para tú convencer, Que al final es el objetivo. ¿qué es el objetivo? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Mira, ¿Un año, 6 meses? No, cerca de 1 año y medio, casi 2 Un años. año y medio. Casi 2 años. Después de que me preparé, porque también entran unos códigos morales. Es decir, yo estoy inseguro, yo no sé, poniendo el ejemplo, yo no sé si lo que lo que yo aprendí realmente funciona, porque no lo he probado, pero hay gente que te cobra. Hay gente que no sabe lo que te está vendiendo, o sea, o que sabe lo que te está vendiendo, no tiene experiencia y no tiene remedio en decirte, no, mira, son 2.000, son 4.000. Sí. Entonces, para adquirir esa experiencia y demostrar que el método funciona, hasta cierto punto yo tuve que regalar mi trabajo. Regalar el trabajo. Sí. Habían personas que ya sabían que yo estaba en ese mundo y yo le preparaba los planes de forma gratuita. Mira, ¿tú qué sabes de esto? Y yo, sí, ven, vamos a sentarnos, vamos a desarrollar el plan. Y se lo entregaba. Ya la persona por su cuenta, pues me retroalimentaba. Mira, yo lo hice, funcionó, no funcionó. Pero llegó otro problema, que era que no había un compromiso. Yo diseñaba el plan, pero Sí. exactamente, ya era un compromiso de parte de la persona, porque tiene que haber disposición de tu parte Ujú. para implementar. Esa es una de las complejidades del mundo del fitness, que no es que tú pagas por un servicio, tú pagas por un producto y ya el producto se acabó. Tú compras un celular y el celular te lo entregan y ya tú lo usas y problema tuyo. En el entrenamiento físico, tú tienes que ser
consistente. Constante. Tiene que haber consistencia para que tú puedas ver resultados. Entonces nos enfrentamos al problema de que la gente hacía lo que le daba la gana con el plan. Porque no le costó, no Claro, le no le costó, costó No le costaba nada, nada. no, no le costó un claro, peso. claro, Entonces, claro. ya en ese momento yo dije, ok, ese es el camino, pues entonces yo voy a cobrar por mi trabajo. Ya, es decir, ya yo tengo el conocimiento, ya lo probé en el mundo real, pero no estaba explícito en el plan de si funciona o no. Ya quedaba a conciencia de la persona que lo ejecutaba, que fuera consistente con el plan para demostrar que realmente funciona. Y no es un secreto para nadie, o sea, es evidente de que cuando tú eres consistente con un plan, evidentemente si no te va a causar una lesión o va a hacer un daño a nivel físico que te pueda limitar, funciona. Es decir, hay parámetros muy específicos establecidos de que si tú lo ejecutas como corresponde, te va a dar resultado. Ok, Cuando tú ves un resultado, ya esa duda desaparece. ok. Hay algo muy interesante en el tema del fitness. Regularmente cuando uno busca un coach, uno busca que el coach esté roto, que esté fuerte. Sí. Y decir, bueno, el pana se le ve que él resuelve ahí, yo creo que me voy a poner como él. Pero hablaba con el profesor fuera de cámaras, que también están los entrenadores de béisbol, que entrenan a un muchacho de 15 y 16 años, le ven el potencial, le explotan el potencial y logran firmarlo, pero él nunca ha sido firmado. Entonces hay una pregunta. ¿Es necesario haber recorrido el camino para tú guiar a otros? Lo digo porque aquí en este país, por ejemplo, cuando tú terminas la universidad y vas a una empresa y te estás entrevistando, lo primero que te preguntan es ¿cuál es tu experiencia en Excel? Pero tú vienes de la universidad, o sea, tú no tienes experiencia en Excel. ¿Para qué te ibas a usar Exactamente, salsa? para que tú uses Excel. Entonces, igualmente, o sea, vuelvo a la pregunta, ¿es necesario haber recorrido el camino conociendo los métodos para tú sentirte seguro de resolver en el área? Yo creo que hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Eh, Tú no puedes, por ejemplo, hay médicos que terminan de darte una charla, es un ejemplo viejo, terminan de darte una charla, neumólogos, sobre la importancia de cuidar tus pulmones, de tener hábitos saludables, y cuando termina la charla lo primero que hacen es prender un cigarrillo en el pasillo. Sí, Y muchísimos nutricionistas que están sobrepeso. sí. Eso no quita que ellos no sean buenos profesionales ni que tengan el conocimiento, pero es muy cuesta arriba tú ir donde un nutricionista y quien te reciba sea una persona que esté en sobrepeso y que te esté hablando de hábitos saludables, todavía es peor. Entonces, no es que tú no tengas el conocimiento ni que una persona confíe en el trabajo que tú hagas, pero dentro de tus códigos, la coherencia debería de ser un valor o un principio fundamental. Sí. Profesor, ¿qué opina usted en ese sentido? Porque yo creo que hay gente que nacieron para aprender. Son buenos aprendiendo y hay otra gente que son buenas haciendo. Sí, bueno, comentábamos que real efectivamente hay muchas personas que no son lo que enseñan, pero logran que el otro aprenda. Sí, En el boxeo hay gente que te lleva a una persona a un campeonato mundial y él no boxeó nunca. Él tiene un gimnasio, él conoce la técnica, él te somete a la disciplina, te motiva, te impulsa, te apoya y logra que tú hagas el trabajo solo. Hay áreas donde tú tienes que ser el ejemplo, como notaba el compañero, porque la gente quiere que tú seas lo que dices. Por ejemplo, si eres un político, tienes que ser transparente, tienes que ser honesto y claro. tienes que... Si eres un líder religioso, tienes que vivir acorde A los con valores lo que que plantea tu promueve. religión. Exactamente. Pero Integridad. no es necesario, no es 100% obligatorio el hecho de que tú tengas que vivir lo que tú promueves o enseñas. No, porque eso descalificaría, por ejemplo, a los curas para hablar sobre la familia. Porque a los curas se les prohíbe tener familia, sin Sí. embargo, ellos tienen mucha competencia para, llegado el conflicto, poder ayudar a la solución del conflicto y para defender la familia y muchas cuestiones que son principios y valores que
bien es que tú, como pasa con los evangélicos mucho, o los cristianos, que parten de la experiencia del dolor para luego entonces tratar de redimirse. Mucha gente te dice, bueno, ayer mismo leí en un periódico una persona que hablaba de lo que consumió, de la droga que consumió y todas esas cuestiones, como por ejemplo de ahora de que él está llevando una vida diferente. Esa es una forma también. Pero no podemos descalificar a la persona que tiene la habilidad para enseñarte el camino porque él no lo haya Recorrido. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, eso es un argumento, profesor, digamos, partiendo de ese planteamiento, es un argumento que lo usan muchos para ponerse por encima de los demás. De que como ellos sí recorrieron el camino, ellos sí tienen la experiencia y sí tienen el conocimiento para guiarte a ti. Pero como bien usted plantea, no necesariamente que tú no hayas recorrido el camino no quiere decir que tú no tengas las herramientas ni las habilidades para guiar a otra persona. No, eso es definitivo, eso es definitivo. El mundo está lleno, y además no el mundo, sino que es que eso es así. ¿Cuántos profesores de la mejor asignatura ven que fue un alumno que alcanzó el premio Nobel? Y él fue que le enseñó literatura, él fue que le enseñó todo, y el alumno pone y se lo agradece desde el podio a que si no hubiese sido por la ayuda de esa persona, él no hubiese ganado ese premio. ¿Cuánta gente exitosa no le agradecen al que en el camino no alcanzó esto, pero lo puso a él en el camino de alcanzarlo? Y ocurre con los padres. Sí, Los padres debemos poner en el camino a nuestros hijos porque van a vivir en un mundo que nosotros no lo vivimos. Pero definitivamente. tenemos que apoyarlo con nuestra experiencia. Y lo, Eso es definitivo. y lo natural es que los hijos superen a los padres. Sí, Eso es- pero vuelvo a decirte, hay circunstancias donde para cuestiones de mercadeo, para cuestiones de convencimiento, Sí, tú tienes que presentarse como exitoso en lo que tú dices. sí. Por ejemplo, vemos ahora que cualquier muchacho que quiera ser patrocinado en la música urbana, para poner, el que está invirtiendo lo pone en un vehículo caro, lo rodea de lujo y todo esto, porque para la marca, Para proyectar. él tiene que proyectar éxito. Tiene que Claro. proyectar. Tiene que eso. proyectar eso. Por eso es una estrategia. Sí, Es una estrategia. Hay muchos que tienen el mismo éxito que él, que andan tranquilamente, como un Pablo Milanés, un Silvio Rodríguez, gente que fueron mundiales, que te andan tranquilamente en la calle caminando sí. y no tienen que ostentar grandes lujos, ¿no? Pero es una estrategia porque a veces le comentaba al compañero que quienes nos ven de lejos quieren imitarnos. Entonces tú eres un modelo. Hay momentos en que tú eres un modelo. Y creo que en el gimnasio es importante, como si la persona va por su salud es una cosa, como yo que voy ya a mi edad. Por salud. Ah, joven profesor. Sí, después le cuento cómo llegué al gimnasio. Después de aquí. Pero hay otros que van detrás de cultivar y de definir este cuerpo, Sí. ocultando muchísimas cosas. Hay diferentes motivos. Hay gente que va por No, estética. sí, sí. Hay gente que va también por problemas emocionales. Sí, hay gente que va porque no quiere estar en su casa. Porque quiere estar en su casa también. Pero eso es difícil porque a veces tú no te sientes como de ánimo 100% y dejas de ir. O sea, tú como que dependes de tus emociones para hacer algo. No es lo más sabio No. en ese sentido. Pero te tocan ese tipo de gente a ti. Mira, nadie se arrepintió nunca de haber ido al gimnasio. De haber ido al gimnasio y haber hecho la rutina que le tocaba. Es muy difícil que tú digas, me arrepiento de haber ido. Porque en la forma en que tú te sientes, después primero tú terminaste algo. Y Sí. terminar una tarea, por simple que sea, ya eso genera cierta satisfacción. Sí, claro. El problema del gimnasio es que el gimnasio va más allá del deporte. Porque nosotros tenemos campeones de pesas que no tienen un cuerpo. no, Y levantan, oye, ganan oro. Sí. Y son personas con una fisionomía normal. Sí. Pero el gimnasio va más allá del deporte. Las personas entran buscando otras cosas, en su mayoría. Sí. Y no es porque no tenemos una cultura del deporte. Por ejemplo, los gimnasios deberían existir en todas las escuelas. El deporte debería ser una cuestión como fue en Esparta y en la Grecia o en las civilizaciones que vivían para la guerra. Un estilo Todo de el vida. mundo tiene que hacer deporte. Un estilo de vida era totalmente. Como un estilo de vida. Entonces no fuera tan grande. Claro, eso era parte de la sociedad. Esta situación, pero está tan elitizado. Sí, Los gimnasios son caros. sí. Los resultados no son inmediatos. No son inmediatos, hay que trabajar. Necesita un asesor y además necesita
invertir en una nutrición y en un estilo de vida que a veces no lo puedes mantener fuera de la casa. A veces eres tú el único que está tratando de llevar una dieta en tu casa, pero nadie, Pero- está, Nadie. pero nadie está en eso. Al Entonces tú contrario. tienes que tener ese presupuesto. No, en ese lado todo el aparte. mundo se antoja de cumpleaños, de Sí. comer bizcocho en el Ve, trabajo y no todo. es nadie, porque no es que estamos viviendo todo ese estilo de vida. Hay culturas que viven un estilo de vida y todos vemos en la mesa lo como usted recomienda, lo que deberíamos comer para la salud. Sí, claro. Pero cuando soy yo el único individuo que estoy detrás de esto, yo tengo muchos distractores Hay un sociales, reto mucha ahí, gente que me un quiere reto. lograr y bajar, Y que empuja para muchas lograrlo. caídas y mucho decir si lo voy a lograr, porque no todos alcanzamos la definición que él tiene en un gimnasio en los tiempos que él la consiguió, de la forma que la consiguió. Sí. Ven, hay que enseñarle a la gente qué tipo de cuerpo tiene, cuál es su musculatura, cuál es su potencial, cuál es su edad, cuál es su genética. Tiene mucho de genética Sí. esto, no es que yo vengo a conseguir ese cuerpo y No. puede ser que tu genética no te lo permita nunca. Como la pantorrilla que no crece. Pero ven acá. Tú vas a tener tu Realmente mejor que cuerpo nada, dentro de no. tus condiciones. Profesor, a mí me gustaría saber cómo lidiar con este síndrome, con el síndrome del impostor, pero yo quiero desglosarlo por áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el siguiente escenario laboral, ¿cómo yo paso por una entrevista de trabajo exitosa, estando trabajando y queriendo a escalar a un puesto? ¿Cómo lidio con esta sensación? Luego quiero saber, en la parte de la salud también, del gimnasio, cómo yo tomo la decisión correcta y cuál es el enfoque correcto para darle consistencia y constancia a lo que voy a hacer. Y claro, en la parte de emprender en un área nueva. ¿Qué utilizo yo? ¿De qué herramientas me valgo? ¿Qué actividad puedo realizar que me haga a mí dejar de sentir que no soy la persona correcta o que no voy a funcionar ahí? Bueno, normalmente uno le dice a las personas que quieren conseguir cualquier cosa en la vida que se informen. Que se informen, porque en el caso muy particular de una entrevista de trabajo entran muchas variables. Sí, Sobre todo lo que son las expectativas del empleador y las expectativas del demandante del empleo sí, y las condiciones por las que se encuentran allí. Entonces, muchas personas pueden abrir una vacante basada en sueldo. Hay gente, mira, hay un caso increíble de un barrendero allá en la universidad que el decano se le acerca y le dice, en estos 4 años tú nunca me has pedido aumento, ni te me has acercado a mí para que yo te promocione. Y él le dice, mire señor, ¿y usted cree que yo, barriendo y trapeando, ganando 22,000 pesos, voy a pedir aumento? él lo considera demasiado. Él le dice eso. No, señor, mire, trapeando. Oye, él entiende que la tarea es tan simple Sí, Que le pagan demasiado. que le pagan que le demasiado. pagan demasiado Sí, por su tarea. sí, Entonces, está ese requerimiento, porque no voy a hablar mucho delante de un psicólogo industrial, sí, pero la demanda de empleo parte de una requisición que hace la empresa sí, y que tú crees que puedes llenarla. Pero ahí se conjugan muchas cosas. Yo creo que cuando tú tienes temor de que tú tienes cierta debilidad en el conocimiento que te están Sí. contratando, yo creo que en cada persona que esté de este lado reclutando, la sinceridad del individuo es básica. Porque partiendo de la sinceridad de lo que yo soy, más bien tú lo que contratas real efectivamente es un proyecto. Tú a veces ni siquiera claro. contratas lo que la persona sabe, sino lo que la persona puede desarrollar Lo que puede desarrollar. dentro de la institución. Y hay una pregunta muy utilizada en entrevistas de trabajo y es ¿cuáles han sido tus logros? Y me refiero específicamente a eso. ¿Cómo nosotros aprendemos a reconocer nuestros logros? Anotarlo, un checklist. Se hace un checklist, uno se sienta, mira hacia atrás, porque hay casos en los que hay empleados que vienen de empresas pequeñas, que son empresas familiares, y se dirigen, por ejemplo, ya a una industria más grande, una empresa más reconocida, y dicen, bueno, ¿para qué yo voy para allá si yo vengo de tal sitio? Sí, yo creo que lo que sucede con nosotros es, y lo recalcaba hace unos días hablando sobre la memoria, que nosotros le damos más importancia a cuando fracasamos que cuando tenemos éxito. Es Sí. así. Casi la mayoría tenemos una lista más de fracasos que de éxito y en nuestra memoria se quedan para siempre los fracasos. Pero real y efectivamente nosotros, la mayoría tenemos más éxito que fracaso. Mira, alcanzamos 14 años de educación, vamos a la universidad, luchamos contra viento y marea y nos graduamos, algunos con mayor o menor dificultad. Mantenemos una relación social entre la familia, nos mantenemos alejados del delito.
O sea, solamente con tú mantenerte alejado Ya es un logro. del delito, ya, de que tú eres una persona que puede ir y buscar una certificación del organismo del De Estado antecedentes no que penales. te dicen a ti que tú has sido una persona socialmente estable. Sí, Esas son grandes oportunidades porque, vuelvo a repetirte, tú lo que le tienes que ofrecer es al empleador, es tu potencial, sí, es tu potencial. Yo tengo esta formación, yo creo que puedo ocupar ese puesto y tengo la aptitud y la actitud para enfrentar cualquier tipo de demanda aquí. sí. Igual, tenemos un periodo probatorio. Claro, por los 3 meses. Como dentro de 3 meses hablamos. Hay una Claro. hay una frase estoica muy buena que dice que no es tanto el conocimiento que tú tengas, sino lo que tú puedes hacer con él. Sí, Lincoln dijo una vez que siempre es mejor contratar la aptitud que el conocimiento. Sí, Porque cuando la persona tiene una buena aptitud, adquiere, Conocimiento. pero cuando no, no dice que esto no es mío, hay donde buscar. no te mates tanto. Me voy a las Hombre, que tú 5. eres el dueño. ¿Qué hora es? Vámonos. Tu horario está a las 5. Sí. A mí no me pagan hora extra. Entra. Ve, y siempre creer que el empleador es enemigo tuyo. Sí, definitivamente. Entonces, saber que uno tiene limitaciones, pero que yo creo que la sinceridad ante un reclutador es un tipo experto. Sí, sí. Él sabe ya. Es pensable, yo estoy pendiente, vio lo que tú eres, sabe Claro. dónde están las falsedades, qué se está Ya él sabe. estableciendo. Y es mejor allí hablar con la verdad. Con su- Te vaya bien o te vaya mal. Sí, Te vaya bien o te vaya mal. Porque, vuelvo a repetirte, un buen tipo sabe que lo que él quiere contratar es este potencial, lo que yo le Claro. puedo sacar a este potencial. claro que sí. Más que esos títulos que tú puedes tener ahí de cursito y de cosas que probablemente no tuvieron práctica y que en realidad tú no tienes experiencia de ello. Sí, definitivamente. Eso es muy importante. Y claro, yo creo que uno, mientras está en el campo laboral y está trabajando y no ha tomado la decisión de emprender, es bueno tú tomar en cuenta todos esos pequeños logros que tú vas adquiriendo. O sea, no lo deseches. ¿Por qué tú lo tienes que desechar? Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera lo consideran como un logro. Como La- parte de su función. Exacto. O sea, como bien plantea el profesor, hay cosas que tú haces en el día a día que son simples, pero que no todo el mundo las hace. Eso me trae recuerdo a mí. ¿Cómo cuál? Mami, mira, saqué buena nota. ¿Ese es tu trabajo Ese estudiar? saca buena nota, No, es un No, abrazo. son logros y ¿Ese es tu son, trabajo? ¿Y qué más tú No, haces? No, Y- ahí y- viene abrazo y sí, como no hay un helado. Yo creo que sí, 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 definitivamente. y es muy nosotros mismos no recompensarnos por un logro porque lo podemos considerar demasiado simple y no vemos que hay más gente que también lo está intentando y Sí, no lo logran, no lo logran. Entonces, identificar esas pequeñas cositas que se hacen bien y recompensarse por eso. Eso aumenta la autoestima también. sí, sí. Hablando de autoestima, la parte ya emocional. Hace un rato yo hablaba de que las emociones influyen mucho en la toma de decisiones, lamentablemente. Y cuando nosotros decidimos empezar una rutina, por ejemplo, de la que tú mencionabas, un plan alimenticio, una rutina de gimnasio, bueno, tú sabes que con los tapones tú llegas a la casa explotado. Y está lo de la casa, está lo del préstamo, está lo de que el hijo te enfermo, está esto, está aquello. ¿Cómo tú lidias con eso? O sea, la parte emocional para tú poder darle consistencia al entrenamiento físico y tener un resultado. Lo que pasa es que es bueno que tú, más que decir lo voy a hacer por un resultado, es crear el hábito. Es decir, tú buscas el espacio. Tú dices, mira, yo voy a buscar un espacio, aunque sea de 30 minutos. Como dicen cuando tú vas a comenzar a leer, léete las primeras 5 páginas. Léete, después tú te lees 10, después te lees 20. Cuando viene a ver, tú te sientes y lees el libro entero en una sola sentada. Entonces, más que tú buscar, tú decir, ok, yo voy a perder 50 libras, por poner un número. Tú dices, no, mira, esta semana yo voy a perder media libra. Una meta realista. Exacto. Y a corto plazo. Sí. O sea, no vayas de inmediato a comenzar la universidad y ya yo me voy a graduar. No. Preocúpate por pasar el semestre. Es como vivir el ahora. Preocúpate por hacer la tarea. Sí. Preocúpate por pasar el próximo parcial. Y después, entonces, tú planificas a largo plazo. Sí. Entonces,
Lo primero es crear los hábitos, buscar ese espacio que tú le vas a dedicar a eso. Y hay un tiempo definido en la que el cuerpo y la mente humana se acostumbran Tú a algo. creas el hábito. Dicen, no vamos a ¿Cuál es decir el que son tiempo? 21 días, no son 21 días, se habla de 90 días, pero eso depende mucho, eso depende muchísimo del tipo de hábito que tú vayas a desarrollar y del contexto Es de la como persona. es como las 72 horas de respuesta de los bancos. Que Que son, si hoy es viernes, No, ya no, vale. no cuentan, empiezan, no cuentan. empiezan el lunes. Bueno, este tema realmente, Yo quería decirte sí, sobre las emociones. Que mira, el ser humano se reduce a hormonas y a emociones. Y las hormonas y las emociones son las que construyen nuestro potencial motivacional. Entonces, eso deberíamos nosotros dedicarnos a entenderlo. Porque con relación, por ejemplo, a lo que tú planteas, que el papel de las emociones en nuestra vida, hemos ganado y perdido oportunidad sí, por emoción, por emoción. Sí. por actuar emocionalmente. Las emociones son las que le dan el calor a la vida, son las que le dan el empuje junto con la motivación. O sea, si nosotros nos sentimos felices, tristes, amargados, disgustados, iracundos, miedosos, son por las emociones. Y esas son las condiciones en las que vivimos a diario. Por ejemplo, si a ti te paraliza el miedo al desempeño, eso es un estado emocional. Sí. El estrés es un estado emocional. ¿Ve? Pero al mismo tiempo ese estado emocional te dispara una serie de alteraciones metabólicas que elevan determinadas hormonas. Por ejemplo, el cortisol, que se te eleve muchísimo. O por ejemplo, que tú no puedas controlar tu adrenalina y respondas siempre y estés dispuesto a pelear todo el tiempo y te da, el orgullo tuyo es que yo no le aguanto nada a nadie. Yo soy así. No, no es así. Soy así. Entonces anda, la gente, ven, vámonos, que viene. Ya, mira, porque tú eres conflicto Hay una puro. predisposición, claro. Entonces, es muy importante que la gente entienda cuándo está viviendo esa situación y aprovecharlo en el sentido correcto. Por ejemplo, toda actividad humana tiene que tener algo de emoción. Sí. Lo que hacemos sin emoción, leer, ir al gimnasio, a veces hay que entrar al gimnasio con emoción. Hay que entrar, jugar contra máquinas que no piensan. Ella no le interesa. Es contra todas estas máquinas y todos estos pesos Sí. que tú estás lidiando. Y en competencia sana con todo el que está allí. Claro. Y esos gritos y esa cuestión y la gente dejando que hay cosas que te intimidan, ¿no? Sí. Entonces, y trata de, si tú empiezas, mira, tú, que tú en gimnasio te empiezas a comparar. Te destruye. Desde que tú No, llegas. de inmediato. Te destruye. El primer día cuando uno llega con un poloché. No, El primero que De la encontró y mamá. dice, "Diaño, mira con un poloché Nike". No. Y entonces la moda, el gimnasio es una moda. El gimnasio es una moda y una pasarela. O sea, es increíble. Es una pasarela. La profesor. guantilla, o sea, los caros que todo esto, pero sobre todo el hecho de que hay gente que, como dice Desiderata, están más adelante que tú. Pero si tú miras también hay un montón de gente que está Detrás. más detrás de atrás. ti. Entonces, deja de compararte, enfócate, controla tus emociones y utiliza a tu favor, porque recuerda, todo estado emocional definitivamente altera tu cuerpo. Excelente consejo, profesor. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de Campo Abierto Podcast. Este es tu podcast de desarrollo profesional. Quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal y nos sigas en las redes sociales, en Instagram como Campo Abierto Podcast, y a nuestro profesor Álvarez, que él está fuera de las redes sociales actualmente, pero yo sé que lo vamos a ver por ahí. Y claro, invito a que sigan a Jesús Tolentino en su emprendimiento, Lion Academy. No un emprendimiento, hay una empresa funcionando empresa, actualmente, sí. Una empresa. Sí, él da evaluaciones, son gratis las evaluaciones. Son gratis, pueden pasar por allá. Pueden pasar gratis. Pues muchas gracias, profesor, por brindarnos este espacio, por enriquecernos con su expertise. Y a Jesús Tolentino, gracias también por estar con nosotros aquí. Y sobre todo, gracias a ustedes, la audiencia, por permanecer y ver este episodio. Esperamos su apoyo y espero que les sirva este tema que hemos aquí desarrollado. Gracias y hasta la próxima.